nos vamos a dejar pese a los problemas tecnológicos. Mi nombre es María Belén Albuja, soy abogada de inmigración y generalmente me gusta llamarme abogada inmigrante porque vivo en ese mundo, soy inmigrante en los Estados Unidos. El día de hoy estamos haciendo una segunda parte del Facebook Live que hicimos en la mañana, contestando preguntas que se quedaron pendientes. Entonces, Elsa nos preguntaba que qué documentos necesita tener el día de la entrevista que va a ocurrir fuera de los Estados Unidos en el país de origen. La recomendación es definitivamente trabajar con un abogado. Elsa tiene un abogado y seguramente el abogado le va a ayudar a tener un paquete completo de documentos. Dependiendo del caso puede variar, pero le voy a decir de manera general. Se necesita de manera general todos los documentos relacionados a la identificación del inmigrante y del familiar que está concediendo esta posible visa familiar. Se necesita también un paquete financiero para asegurarnos que el inmigrante no es carga pública, que es el paquete más importante actualmente debido a todo lo que hemos escuchado. En los últimos 2 años hemos tenido varios casos que han sufrido con este cambio de interpretación de la ley. El inmigrante va a necesitar un examen médico que generalmente se hace 2 días antes de la entrevista y también va a pasar por una cita de huellas digitales donde van a confirmar que no hemos tenido problemas criminales. Si la persona ha tenido algún problema pequeño, alguna infracción de la ley, tiene que llevar los documentos relacionados también. De manera general, eso es lo que llevamos a la entrevista y va a cambiar dependiendo del caso. Así que espero que él se le ayude a esto y que le vaya muy bien en su entrevista. Y que sobre todo hable con su abogado, porque creo que si tiene una buena comunicación con el abogado va a poder estar bien en su entrevista. Muchos saludos y buen provecho. Estamos aquí terminando las preguntas que en la mañana no pudimos atenderlas. Así que gracias por acompañarnos, Francisco, Luisa, mi nena. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos. La siguiente pregunta es, de hecho, mi nena, usted está aquí, muy amable por estar conectada con nosotros. Entonces, mi nena nos dice, buenos días, mi pregunta es, mi esposo y yo estamos con visa de turista desde hace 20 años. Tenemos un hijo de 19 y está prestando su servicio militar. Ok, felicidades, ya tiene todo un jovencito. Parecería ser que estamos hablando de 2 personas que entraron a los Estados Unidos legalmente. Espero que tenga guardado todos los documentos de su entrada legal. De manera general, si su hijo es ciudadano, tenemos que esperar a los 21 años para que inicie un trámite, ¿ok? Pero me parece conveniente tener una consulta apropiada, especialmente por las épocas en que vivimos, tener una consulta antes de ese cumpleaños, porque queremos asegurarnos que cuando llegue esa fecha usted tenga todo claro. El hecho de que su hijo esté en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos le permite también otro posible beneficio. Existe un beneficio específico para los padres de personas que están sirviendo al ejército de los Estados Unidos. Ese beneficio generalmente aplica o ayuda a esos padres que entraron sin documentos a los Estados Unidos. Pero el caso que nos cuentan es de personas, papá y mamá, que entraron legalmente. Entonces parecería que no es necesario, aunque es bueno que su hijito esté trabajando para el ejército. Si por alguna razón usted perdió los documentos que confirman que usted entró legalmente, sería bueno utilizar esta coyuntura para que usted pueda hacer su trámite dentro de los Estados Unidos. Recuerde que su hijo ciudadano americano comienza el trámite únicamente cuando cumple 21 años. Sin embargo, ese trámite, para que sea terminado de manera exitosa, se tiene que revisar muy bien su historia migratoria para que no tengamos ningún problema. Así que le agradezco muchísimo a mi nena, no solamente por haber estado con nosotros en la mañana, sino haber regresado ahorita al mediodía para escuchar la información general. Cuando usted esté lista, cuando se anime, encantada de atenderla en una consulta privada en la oficina. Luisa, ¿cómo le va? Saludos, muchas gracias. Francisco, ¿cómo le va? Me manda una pregunta. A ver, ¿se puede recuperar la Green Card si se dejó vencer? Sí, Francisco, todavía está a tiempo. La única manera en que dejamos de ser residentes es si es que un juez nos declara que ya no somos residentes. Si es que simplemente usted, porque se le perdió el documento, por negligencia o porque dejamos las cosas para mañana,
resulta que ya se venció la tarjetita de residencia, pues es muy incómodo. Ahorita no podemos viajar, pero sin la tarjeta, bueno, el viaje es imposible. Entonces todavía está en tiempo, puede obviamente pedir su nueva tarjeta de residencia. Yo le sugeriría tener una consulta para analizar dos cosas. Una, obviamente para hacer el trámite de renovación y solicitar su residencia lo más pronto posible, pero también para ver si es que usted ya califica para ciudadanía. De esa manera, de una vez ya se olvida de todas las cosas de migración. Así que esa sería mi recomendación, Francisco. Seguimos con las preguntas que se quedaron pendientes en la mañana. Ok, la siguiente pregunta dice... déjeme ver. Ok, buenos días, abogada. Una pregunta. Yo entré con visa de turista, ya se me venció, estoy en trámites de divorcio y me casé en México. Ok. Estoy junto a una persona que es ciudadana. Llevamos 3 años juntos, solo que no estamos divorciados. Yo ya estoy en trámites y él apenas va a empezar su trámite. Él ya tiene más de 6 años separados y llevamos 3 años juntos. ¿Hay alguna posibilidad que yo pueda arreglar papeles realizando los trámites anteriores de divorcio? Si usted nos puede ayudar. Ok, entonces esta es una excelente pregunta. Muchas personas me dicen, pues ya me separé de mi esposo, hace muchos años que ese esposo vive en México o en Sudamérica o dentro de los Estados Unidos y no se han visto, y a cada uno ha hecho su vida. En este caso, la persona inmigrante se casó en el país de origen, en México, y pues nunca hizo el divorcio normal. Sin embargo, ella lo está haciendo seguramente con un abogado en México, tal vez con una carta poder. Lo importante es que está haciendo lo que necesita hacer para eventualmente pedir una visa o un caso migratorio. Porque para Estados Unidos, las personas siempre serán casadas si es que se casaron en sus países de origen. No importa si están viviendo con el señor o la señora, no importa que hayan pasado 15 o 20 años. Entonces, en Estados Unidos, usted siempre va a estar casada y necesita divorciarse en su país de origen para otra vez casarse legalmente. El caso de esta señora nos dice que ella ya está haciendo el divorcio en México y es fabuloso. Ella ya está 3 años en una relación seria con un ciudadano americano y por su parte ella está haciendo todo lo necesario para volverse a casar con esta persona que es la correcta. Por el otro lado, el ciudadano americano, claro que le puede ayudar. Pero el ciudadano americano, primero, para ayudarle para su residencia, necesita estar divorciado. Aunque vivan juntos, aunque tengan niños, aunque se amen con todo el alma y que todo el mundo les conozca como pareja, la realidad del asunto es que su esposo todavía sigue casado en Texas. Así que lo correcto es lo que usted está haciendo. El esposo también tiene que divorciarse en Texas. Y una vez que los dos estén divorciados, ahí sí se pueden casar y comenzar sus trámites migratorios. Así que le deseo lo mejor del mundo. Póngale fe a esos divorcios, especialmente porque finalmente ustedes se encontraron después de tener relaciones que seguramente fueron difíciles. ¿Ok? Así que mucha fe y que le vaya muy, muy bien. Ivonne Castro se nos acaba de unir. Mi nena nos sigue conversando. Nosotros podríamos solicitar un seguro social para trabajar por medio de mi hijo. Se podría ver en consulta la posibilidad de pedir un caso específico que tiene que ver con su hijo, pero se tendría que hablar con más detenimiento, porque lo que estoy hablando es de manera muy general. Creo que queremos más que un seguro social, queremos la residencia, y ese es el propósito de la consulta. Así que cuando esté lista, llámenos. Bueno, la otra pregunta que quedó pendiente es, déjenme estar segura, porque imprimí todo para no confundirme. Ok, la otra pregunta es de Max. La pregunta de Max nos dice que si es que él puede, que actualmente está trabajando con otro nombre y desea cambiar su nombre al original. ¿Qué me recomienda? No nos dice bien qué clase de documentos tiene. Espero que esté hablando de un cambio de nombre normal. En Estados Unidos es bastante simple el trámite, no creo que necesite un abogado. Obviamente tiene que ponerle fe y tiempo al asunto, pero no hay reglas. Usted, si se quiere llamar Pepito Pérez, mañana lo puede hacer. A mí, en lo personal, por ejemplo, yo soy María Belén Albuja. Siempre me he querido quitar el María porque es más rápido solo Belén. Sin embargo, en lo personal no lo he hecho porque, aunque trabajo en migración y hago trámites,
el asunto de tener que cambiar mi nombre en la identificación, en el pasaporte, en el seguro social, siempre lleva tiempo. Pero Max, si usted está tranquilo y quiere ponerle el tiempo y el esfuerzo para cambiarse su nombre, yo creo que vale la pena. Nada más asegúrese que todo, primero comience con el cambio del nombre, después todas las identificaciones, todo lo de tarjetas de créditos y asuntos bancarios. ¿Ok? Le mando un abrazo inmenso a Almita, no le he visto en años, espero que esto se acabe para que nos volvamos a ver y pasar bonito, y un gran abrazo. Lo mismo a Teresa Casillas, que siempre está con nosotros. Tere, nos quedamos con algunas preguntas pendientes, por eso estoy ahorita aquí al mediodía. La última pregunta, y ya para desearles un excelente fin de semana en este Memorial Day Weekend, es de Cintia. Y es una pregunta un poco triste que espero que todos pensemos este fin de semana. En la mañana, si usted no estuvo con nosotros tomándonos cafecito, hablamos de la diferencia de VAWA, de visa U, y en realidad hablamos de los problemas que tenemos como familias y como latinos, porque en nuestra comunidad la ropa sucia se lava en casa. Y debido a que nosotros somos muy cariñosos y muy de familia, a veces las cosas tristes que vivimos dentro de nuestra familia pueden ser abuso. Aunque las mamás tal vez lo interpretan como sacrificios que se tienen que hacer por los hijos, aunque a veces seguimos enamorados esperando que el esposo o la esposa cambie. El problema es que mientras más dejamos pasar esos malos hábitos o esos malos momentos con el familiar, puede llegar un momento en que el abuso sea mayor y vaya de emocional a físico y realmente pueda causar una desgracia. Hablamos en la mañana sobre casos VAWAs, que son específicos de personas que están casadas con ciudadanos americanos y o residentes legales, y también hablamos de visa U. Y nos escribió Cintia, y si usted conoce, porque le aseguro que conoce a alguien, o sea, eso me queda clarísimo. En estadísticas, no porque yo lo digo, estadísticas mundiales reconocidas, de cada 3 mujeres, y también puede ocurrir con los hombres, de cada 3 mujeres, una ha sufrido una vez, por lo menos, un maltrato, una violencia emocional o física. De cada 3 mujeres, una es víctima de crimen, de este tipo de crimen. Yo soy abogada de migración, no soy psicóloga. Me encantan las psicólogas, he aprendido con los años y con la vida que es gente muy profesional que ayuda realmente. Pero a veces nuestra cultura es difícil, nos cuesta entender eso. En todo caso, Cintia nos dice que ella está casada, no tiene documentos, el esposo no tiene documentos, los dos no tienen documentos y que hay violencia doméstica en el hogar. Con la pandemia y con el virus, lamentablemente todos estamos un poquito más mal genios que de costumbre. Y si es que ya ha existido tonalidades de violencia, lamentablemente va a seguir subiendo esa temperatura. Y Cintia nos dice, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo a nivel migratorio? Antes de solucionar el asunto migratorio, lo que Cintia necesita hacer es entender que muchas de las señoras, como Cintia, no llaman a la policía porque su esposo no tiene documentos y el esposo es el padre de sus hijas y el esposo es el que está trabajando y el esposo tiene mayores ingresos. Entonces es una mezcla de necesidad y cariño, pero eso no impide y no es excusa para que sea maltratada. ¿Que es difícil llamar a la policía? Totalmente de acuerdo. ¿Que hay una contradicción y no queremos que los hijos nos juzguen? Totalmente de acuerdo. Pero la realidad es que los hijos crecemos y aunque a veces vivimos confundidos con los padres, finalmente con los años nos damos cuenta que papá y mamá tenían la razón. Segundo, si usted no llama a la policía, lo que va a pasar es que esos niños van a llamar a la policía. Y entonces ellos van a tener esas emociones encontradas. Y si los niños no llaman, van a llamar los vecinos. Y si el vecino llama, seguramente es porque la violencia física ha llegado a tal grado que usted tal vez pueda ser no solamente una víctima de violencia doméstica, sino un número más de personas que han sido físicamente agredidas en un crimen que ya se imagina cuál es el final.
Entonces, que es difícil, es difícil. Que es difícil llamar a la policía cuando tenemos que dar una denuncia de alguien que queremos y que es alguien de nuestra familia, totalmente de acuerdo. Pero recuerde que la violencia doméstica solo va en escala. Es decir, que si hoy le pusieron el ojo morado, tal vez se lo puede tapar con make-up, pero la próxima vez va a ser más fuerte. Y usted no va a querer ni que sus hijos vean eso y no va a querer que el vecino llame a la policía. Entonces, incluso si usted le quiere a ese señor, porque tal vez es buen padre, tal vez usted tiene esperanza de que esa persona cambie, por favor llame a la policía, por el bienestar de esa persona. Porque mientras más violenta esa persona se ponga, peor va a ser el castigo legal, peor el crimen y peor las consecuencias tanto en asuntos criminales como en asuntos migratorios. Así que Cintia, le deseo lo mejor del mundo. Por favor, cuídese mucho y recuerde que es importante que usted se cuide primero para poder cuidar a sus hijos. Muchos saludos, Blanca. Gracias por acompañarnos nuevamente. Verónica. Sí, Verónica, totalmente de acuerdo. Este tema es muy importante. Y de eso se trata. Para finalizar, para que todos tengamos un bonito fin de semana, el tip de la semana que quiero que compartamos con nuestras amigas, con nuestros amigos, porque esto pasa a nivel de hombres y mujeres, es un tip muy, muy práctico. Como en nuestra comunidad tenemos la mala costumbre, y digo que es mala costumbre porque poquito a poco vamos madurando y dándonos cuenta de las cosas. La ropa sucia se lava en casa y lamentablemente entre esas cosas que lavamos en casa está la violencia doméstica. Y entonces a la víctima le va a costar ir donde la policía, le va a costar ir donde un abogado. Entonces, mientras esa víctima se fortalece, lo que le pido es que le diga a su amiga, a su hija, a su hermana, que por favor escriba en un diario lo que le está pasando. No importa si tiene buena letra o mala letra como yo. No importa si es una hojita un poquito vieja, si es un cuaderno bonito o feo. Dígale a la víctima que por favor escriba el testimonio, porque la ley de los Estados Unidos no es perfecta, pero en este país el testimonio es lo más importante en estos casos. Eso es un pedacito del empoderamiento que necesitamos, tanto en casos VAWA como en visas. Con esto les agradezco muchísimo por estar conmigo 2 veces a falta de este día viernes. Les deseo lo mejor este fin de semana. Como buena latina estoy feliz con el sol. Muchos de mis amigos van a estar reunidos de distintas maneras celebrando este fin de semana y sobre todo el clima en Colorado. Obviamente, por favor, si se reúne con su familia, trate de tomar las debidas precauciones. Seguimos con este virus que nos ha cambiado la vida, pero no nos vamos a dejar. Que tengan un excelente fin de semana. Recuerde que el viaje a los Estados Unidos tiene que valer la pena. Hasta luego. Buen viernes.